Estoy ahí grabando. Y se supone que estamos aquí bien. Y ya no me vuelve a pasar. Tranquilo. Listo. Eh, bueno, entonces, ¿en qué venía mi carreta? Ya, listo. Entonces, ¿qué les decía? Digamos, en la importancia de que, por ejemplo, exacto. Eh, por ejemplo, si ustedes para la carrera, por ejemplo, utilizan lo que son computadores, para circuitos en ocasiones toca comprar, bueno, si uno tiene la posibilidad, ¿no? Puede comprar una Texas para solución de sistemas de ecuaciones de alto grado, eh, cosas así, ¿vale? O sea, realmente uno hay veces tiene que hacer inversiones y si tienen la posibilidad no está mal hacerlo porque realmente van a facilitar muchas cosas. Realmente eh, el problema de uno no es tener la plata si se la ha ganado bien. La vaina es, o sea, esa plata puede representar en algunas facilidades que no tienen otras personas. La idea pues de ser algo más colaborativo con otras personas es, por ejemplo, bueno, si yo tengo ya la posibilidad de tener dichos equipos y me favorece tenerlos, pues de pronto podría dejarles a otras personas pues tener eh, acceso a ellos. Bueno, ¿por qué digo esto? Lo que pasa es que los equipos que se alcanzaron no son suficientes como para empezar a enviar a otros lados del país. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí en Bogotá, algunos van a tener que ser compartidos entre dos o hasta tres personas. ¿Sí? Entonces, en algún momento se tienen que rotar equipos. Se busca que sean muy cercanos. Se logró que fueran máximo que a unas 10 cuadras de cada persona. Pues entonces ahí en esa parte está bien. Pero ya si por ejemplo, se lograra enviar a otras partes del país, pues sería mucho, mucho mejor. Entonces, estamos como llevando la idea como diciéndoles, bueno, este combo de equipos que se va a comprar realmente no cuesta más de 200.000 pesos. Entonces, si alguno cree que tiene la posibilidad económica para comprarlos, realmente eso les va a servir bastante. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, para cada profesor hay una cosa de equipos. Por ejemplo, yo voy a comprar la misma cosa de equipos, pues para darle oportunidad a otras personas que no tienen. ¿Y qué son los equipos? Bueno, pues los equipos de laboratorio, un osciloscopio, una fuente y un generador. ¿Sí? Generador. Entonces, eh, Mm, aún no tengo la cotización. La idea es la próxima clase es presentarles la cotización, decirles, bueno, este y este equipo y en total suman tanto. Eh, no, pues cálmese, cálmese, mire. Realmente la cosa es que con los osciloscopios es que hay unos que tienen funciones mucho más avanzadas que otros, ¿sí? O sea, nosotros para enviar a sus casas no compramos equipos de 1.000.000 de pesos, enviamos equipos más pequeños. Por ejemplo, hay osciloscopios que lo que hacen, o sea, que es una cajita. Y lo que se hace es conectar al lado del computador y el computador hace las veces de pantalla. ¿Sí? Realmente sería lo que viene a ser esa tarjetita, es una tarjeta como de adquisición que permite interpretar señales eléctricas e enviarlas a un computador. Ese es nuestro osciloscopio que nosotros planeamos hacer, que planteamos. Entonces, es ese tipo de cosas, ¿sí? Realmente son equipos que no son tan caros, no son tan pesados, no son tan robustos, pero que igual sirven para materias como análoga 1, como instrumentación, como circuitos 2, como análoga 2, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ya en la próxima clase se los presento sin más problemas.
No sé qué me comparto por acá. Eh, mm, no, yo no me da confianza entrar acá. Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Pues es un poquito más grande, pero esa es la idea. Esa es la idea. Realmente son pequeños elementos que nos permiten medir, realizar mediciones de de señales en frecuencias no tan grandes como las que nosotros actualmente utilizamos acá. Exacto. Sí. Entonces, la próxima clase les presento esto, pero pues voy a hacer como un llamado a ustedes que miren, revisen sus posibilidades. Aquí nadie se le obliga a comprar absolutamente nada, pero pues es como llevar, o sea, caer tener en cuenta que hay personas que tienen más necesidad, que bueno, que la educación pues, pueda llegar a ellos si uno tiene la posibilidad de, pues, de realmente, y para comodidad de uno, tener los equipos y usarlos. ¿Mm? Más porque igual, si pasa todo esto y en la parte y vuelve la presencialidad, créanme que parte de los laboratorios realmente se hacen en las prácticas libres. Y qué mejor que estar en la casa, bien cómodos, ahí haciendo sus montajes, sin estar ahí en el pasillo que nosotros destinamos para práctica libre, con frío y, y con personas al lado. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es como un poquito concientización. Vale, estos eran los dos anuncios. Ahora sí, procedemos a lo que es con la clase. Hoy, eh, hoy es la segunda sesión del taller 1 del taller de características y modelamiento de diodos. Eh, bueno, según lo que viene el foro, o sea, las preguntas que eran concisas se hicieron y se respondieron correctamente. Sin embargo, hubo personas que tuvieron problemas como más grandes, más de fondo, que realmente escribir en unos 5 o 6 renglones, que es lo máximo que se puede, pues no era posible. Entonces, las voy a responder acá porque realmente creo que les servirán a todos porque son como problemas como que permiten son algunas soluciones o no tanto como soluciones, son como una guía en más o menos qué es lo que se pretende con ciertas partes de la guía, ¿sí? Como que ustedes caigan en cuenta cuál es el significado detrás de eso, ¿vale? Más que nada, pues con la parte de modelamiento de diodos, que hay muchas dudas acerca de eso. Por ejemplo, si ustedes miran acá, ah, bueno, pues antes de empezar, si quiere, sí, coménteme. Así. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sí, lo que sucede es que inicialmente, cuando trato de hacer la caracterización del diodo 1N4004, utilizo la referencia del modelo SPICE que usted nos dio en las herramientas, que está en Classroom, y cuando lo trato de hallar en la curva característica, no me dan los voltajes que se supone que deben dar de punto 7, sino que la curva se levanta en otro valor utilizando esa referencia. Pero si utilizo otra referencia, pues como al final terminé haciendo, sí me dan los valores, pero entonces no entiendo por qué no da con ese modelo SPICE. Sí se supone que en las especificaciones donde dice model, no sé qué, ISN, bueno, todas las especificaciones, pues están bien, pero cuando el ET-SPICE lo simula, pues no dan los voltajes correctos. Gracias, profe. Vale, bueno,
pues ya hizo la pregunta, ya toca contestarla, ¿no? Eh, venga, iba a responder las preguntas grandes que demoraba media hora la respuesta. Pero bueno, la respuesta a su pregunta, no hay ningún problema. No hay ningún problema que no regula 0,7. Eso realmente es un parámetro generalizado. Si regula un valor menor, es de pronto porque el modelo está un tanto modificado. Eso no tiene ningún problema. Lo que se va a aprender es lo mismo. Realmente lo que se verifica va a ser igual. ¿Sí? No importa que no sea 0,7, sino que regula 0,6 o 0,5. Esto no tiene ningún lío. ¿Sí? Entonces no se preocupe, realmente lo importante es que refleje una característica exponencial. Hay diodos que se encienden con menos voltaje que otros. ¿Sí? Eso no tiene ningún problema. Entonces, quédese tranquilo por eso. ¿Vale? Listo. Bueno. Vale. John Nelson, su pregunta queda de primeras para después de las explicaciones. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿por qué? Bueno, listo. ¿Qué pasa? Uy, no está. Pero a ver si está grabando todo. Sí, se supone que sí. Listo. Eh, me decía, me decía el compañero en su pregunta que no entendía por qué, o sea, que él hacía todo el procedimiento de eh, la parte de modelamiento del diodo, pero no entendían por qué salían esos valores, por qué el procedimiento era así y qué encontraba al finalizar eso, o sea, qué significaba la resistencia dinámica y qué significaba el voltaje umbral. Bueno, entonces creo que más que nada, antes que tener cosas, cumplir con mostrar cosas, yo creo que lo más importante es entender qué está pasando, ¿no? Entonces, ya nosotros vimos los modelos en la clase pasada, ¿no? Vimos cómo realmente nosotros teníamos varias opciones para escoger modelos y que unas eran más precisas que otras, otras más complicadas, pero bueno, realmente eh, era cuestión de escoger cuál era la mejor según lo que nosotros necesitáramos, ¿no? Y luego dijimos que aunque la más precisa sigue siendo la exponencial, pues realmente de pronto usarla por ser un modelo que no es lineal, pues no resulta tan sencillo de aplicar, por ejemplo, para ecuaciones de mallas, de nodos, ese tipo de cosas. Y para eso utilizábamos lo que era eh, el modelo de resistencia dinámica que nos permitía modelar el diodo como una fuente en serie, perdón, con una resistencia que se llamaba la resistencia dinámica. ¿Mm? Entonces, ¿cómo esto pasa? ¿Cómo de esto pasamos a esto? Bueno, realmente hay que tener en cuenta una cosa. Todo proceso de linealización, que realmente es lo que estamos haciendo acá, y ustedes lo van a ver de aquí en adelante muchas veces, por ejemplo en control, en bastantes lados, todo proceso de linealización requiere de un lugar, un punto, un cierto intervalo en donde esa linealización es efectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué simplemente no linealizar completamente una ecuación que no es lineal? Pues porque, o sea, si se pudiera hacer así de fácil, pues
no existirían ecuaciones no lineales. ¿Sí? Lo que sucede es que nosotros, aunque una ecuación no sea lineal, como por ejemplo la ecuación de Schottky, lo que podemos hacer es linealizarla como en ciertos intervalos, como ya les comenté. Entonces, por ejemplo, si ustedes verifican lo que es esta ecuación, es tal cual lo que vemos en la línea azul. ¿Sí? Ahora, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ver o emular el resultado cerca de este punto de trabajo, por ejemplo, de determinar un punto X, y nosotros, no, por ejemplo, las variaciones de temperatura y las variaciones, por ejemplo, de la fuente, siempre van a estar dentro, por ejemplo, dentro de este intervalo que pongo acá, dentro de este círculo. Da lo mismo, da prácticamente lo mismo tener la línea azul, que es una exponencial, a tener la línea roja, que es una ecuación lineal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues simplemente nos permite decir, venga, si yo linealizo a partir de un punto de trabajo, puedo utilizar la ecuación lineal, la línea roja en vez de utilizar la línea azul. Y esto me facilita mucho los cálculos. ¿Sí? Entonces, primero que todo, para hacer esta linealización, y lo que primero definimos fue lo del punto de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se halla este punto de trabajo? Pues bueno, esto está sometido a dos cosas. Primero, la ecuación de del diodo, ¿sí? Eso siempre. Con dos variables, una independiente y otra dependiente. Ya los otros son parámetros constantes, o bueno, parámetros que dependen del diodo. Pero estas dos son las variables que vamos a tener ahí que representan esta línea, ¿no? El voltaje del diodo como variable independiente en el eje X y la corriente como variable dependiente en el eje Y. Ahora, para solucionar, para hallar este punto de trabajo, nosotros tenemos que tener otra línea, otra curva que determine una solución, o sea, es decir, otra ecuación que permita que yo tenga un sistema de ecuaciones 2 por 2, dos incógnitas, dos ecuaciones. ¿Cuál puede ser esta? Bueno, esta viene a partir del circuito que está al que está conectado el diodo. ¿Mm? Pongámoslo de esta manera, sea lo que sea conectado acá. Entonces, el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje en la resistencia, que pues si ponemos una corriente ID, pues este voltaje va a ser ID multiplicado por R, ¿no? Hasta ahí todos bien, ¿no? Ahora, el voltaje de lo que sea que vaya conectado acá, pues va a estar sumado a esto, ¿no? Llamémosle PD. Y entonces, si despejamos la corriente, nos va a quedar algo de esta manera. BF menos BD sobre R. ¿Listo?
lo cual podemos verlo como una ecuación lineal de la siguiente manera. ¿Mm? Esta es una ecuación lineal. Y esta justamente es la ecuación perteneciente a la línea de carga. ¿Qué significa línea de carga? Significa que sea lo que sea el elemento, sea cual sea la dinámica de lo que esté conectado acá, ese elemento está sujeto a las condiciones anteriores a él. ¿Sí? Entonces, sea cual sea la carga, este circuito va a tener sus propias condiciones y esta va a ser su condición. Ahora, comparando las dos condiciones del circuito anterior y de lo que tengo conectado, podemos hallar el punto de trabajo. ¿Mm? Tómenlo fácilmente como si estuviéramos resolviendo una ecuación 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Cuando resolvemos, vamos a tener un punto de trabajo Q que pertenece, bueno, que tiene un valor de voltaje estipulado y de corriente estipulada, ¿no? Ahora, esta línea de carga, ¿por qué tiene estos valores? ¿Por qué en la guía aparece que fije el valor en el máximo punto de corriente? Fije en el voltaje máximo en el diodo. Bueno, pues simplemente esto y esto obedece a que nosotros, por ejemplo, si en esta ecuación hacemos que I de D sea igual a 0, pues BD va a ser igual a el voltaje de la fuente, tal cual como está acá. Y si nosotros hacemos que el voltaje del diodo sea igual a 0, vamos a tener que la corriente va a ser igual a el voltaje de la fuente sobre la resistencia. ¿Mm? Es por esto que se les da de esta manera. Solo que yo creo que al exigirles que pusieran este tipo de cosas, no se entiende cómo es que sale esta línea de carga. Y por eso les estoy explicando esto. ¿Mm? Pero bueno, ya con el punto de trabajo, el proceso de linealización es muy sencillo. Simplemente nos pide que hallemos la razón de cambio de esta línea para poder crear una recta que sea tangente a ella. ¿Mm? Entonces, qué es lo que va a pasar? Bueno, pues nosotros sabemos cómo hallar razones de cambio a partir de lo que se estudió en cálculo diferencial. Entonces, cuando hallamos la derivada de esta función y la evaluamos en el valor de voltaje en el del punto de trabajo, vamos a tener una pendiente, ¿no? Una pendiente que corresponde a la razón de cambio. Y justamente, siendo una razón de cambio, va a obedecer al cambio de corriente, o bueno, pongámoslo acá más fácil porque va a obedecer al cambio de corriente en función del cambio de tensión. De esta manera. Y claro, bueno, ¿por qué? Que les puse Y y X? Bueno, cambio de ID por el cambio de voltaje. Si esto está en voltios y esto está en amperios, pues hombre,
lo que vamos a tener es una conductancia o el inverso de la resistencia. ¿A qué corresponde el inverso de esta resistencia? Nada más ni nada menos que a la resistencia dinámica. Entonces la resistencia dinámica que viene a significar la razón de cambio entre la corriente y el voltaje en un punto de trabajo que nosotros definimos. ¿Sí? Listo. Ahora, ya con el punto de trabajo y, bueno, los valores del punto de trabajo y con la pendiente, vamos a poder hallar la ecuación de esta línea. ¿Sí? Y bueno, con esto, ¿qué vamos a poder hacer? Ya sabemos que la M, la pendiente, es el inverso de la resistencia dinámica. Pero, ¿qué viene a representar este punto Y0? Bueno, realmente para para los efectos de este circuito no viene a representar nada. Lo importante es cuando Y sea cero. Es decir, el punto de corte con el eje X. En ese punto vamos a poder saber cuánto cuál es el punto de corte con el eje X. Y este va a corresponder al voltaje umbral. Es decir, es el voltaje con el que después de estar apagado el diodo se va a encender. Hagan de cuenta una cosa, hagan de cuenta que el diodo viene apagado y antes del voltaje umbral este diodo no se va a encender. Luego, cuando se enciende va a poder representar de esta manera eh, el comportamiento del diodo. Obviamente, como les digo, esto depende mucho del punto de trabajo. Si nosotros empezamos a simular acá en estos puntos, en estas franjas, pues el resultado no va a ser tan aproximado al que tendríamos en esta parte. ¿Sí? Es por eso que tenemos que saber más o menos en dónde queremos trabajar y a partir de esto las variaciones que se creen acá realmente no van a estar muy alejadas entre el azul y lo rojo. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Sí se entiende bien lo que les quiero decir? Profe, ¿me escucha? Sí, Disculpe, ¿me señor. escucha? Lo que pasa es que yo tengo una duda. Ujú. Cuando se dice eh, que en la parte, en el eje de las X va el voltaje máximo y en el de las Y va la corriente máxima, ¿sí? En la guía dice Ujú. eso, según lo que entendí. Se refiere a nuestra simulación, o sea, en nuestra simulación específicamente el voltaje máximo equivaldría a, ya le digo un momento aquí para darle un ejemplo, equivaldría, digamos, a 1,1 voltios y la corriente máxima a 240 miliamperios. O No, sea, en el caso, ¿qué sería? Y es que eso es lo que me hace a claro, mí. es que yo creo que sí, por eso les digo que esto fija mucho al error. ¿Por qué? Porque nosotros les dijimos, les tuvimos que decir, bueno, hay esta línea de carga en el punto en el que la fuente está en su máximo nivel de voltaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Pues aquí este B sería 25 voltios y aquí
pues sería 25 voltios sobre el valor de la resistencia. Pues digámosle, pongámosle 500 aproximadamente. ¿Sí? Esto daría como 50 miliamperios. Es que yo lo acepto y créanme que tengo que modificar eso para una próxima oportunidad. Aquí no se entiende de qué se trata el procedimiento. Simplemente se dice cómo se hace. Y tampoco es tan claro en eso, porque no especifica pues en qué voltaje tomar. Pero por eso se los estoy comentando acá y por eso les digo, esta línea obedece es a la fuente y la resistencia que hay antes del diodo. Y por eso, si nos piden el valor máximo, pues va a ser el valor máximo de la fuente y la corriente máxima que circule a través del circuito. ¿Sí? ¿Se entiende? Profesor, una pregunta. Ujú. En ese mismo punto dice, los parámetros obtenidos para las dos curvas se diferencian en algo. ¿Qué curvas se refiere? Porque yo no sé de pronto cómo comparar la corriente de saturación de la ecuación de Schottky con la linealización. Mire, sí, ejecute esto para las dos curvas obtenidas del 1N4004 y el 1N404148. Ah, ok, de los diodos. Ah, ok, Exacto, sí, vale. señor. Muchísimas gracias por ese punto porque sí, está mal, está todo mal con este párrafo. Todo mal, todo mal. Excusen, no hay que ser tan ambiguos, pero sí, por eso. Es la diferencia entre los dos parámetros. Porque uno sale de cierto valor, porque uno tiene una resistencia de tanto y un voltaje de tanto, y porque el otro tiene una resistencia dinámica de tanto y un voltaje umbral de tanto. ¿Sí? Sí, señor, gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más acerca de esto? Sí, señor, cuando uno incrementa la temperatura, o por lo menos en mi caso, a mí me cambiaron todos los factores, desde el coeficiente de emisión hasta la corriente de saturación. Una pregunta dice si esto es predecible. Pues yo me imagino que sí, pero no sé por qué. Bueno, esto hay que consultarlo. Hay una cosa, el coeficiente de emisión no cambia su valor, ¿sí? Tal vez, o sea, lo que cambia viene a ser la... eh, si cambia levemente es simplemente porque eh, en el proceso de hallar la tendencia, de hallar la ecuación, lo que sucede es que va en ese momento lo- puede Se van que propagando. el Excel sea más acertado o menos acertado y pues ahí va a cambiar levemente el coeficiente, pero este no debería cambiar a partir del cambio de temperatura, ¿vale? Profe, yo encontré que lo que se me dice, el coeficiente de emisión no cambia y que la corriente de saturación cambia cada 10 grados centígrados. ¿Eso es correcto? Es correcto, muchísimas gracias. Es ese tipo de cosas lo que ustedes tienen que consultar, ¿sí? Como lo importante, como siempre les digo, lo importante es verlo, juntar la parte teórica con la parte práctica. Obviamente, si ustedes ven esto en el laboratorio, la idea es que vean que el coeficiente no cambia mientras que la corriente sí. Y si luego lo verifican en la parte práctica, pues entonces ahí dicen, ah, bueno, pues lo que estoy midiendo sí está correcto. ¿Qué se considera levemente? Señor. ¿Qué se considera levemente? O sea, ¿cuánto es un cambio leve frente al coeficiente? Bueno, pues algunos me mostraban, por ejemplo, que cambiaba de, no sé, en el primer caso les daba 2.14 el coeficiente de emisión, que eso debería ser 2, ¿no? Debería aproximarse a 2.
y luego les cambiaba, no sé, a 2.18, algo así. Eso es leve. Si ya de 2.2 le cambia a 4.4, eso no es leve, eso no es un cambio de más de el 100%, ¿sí? Ese tipo de cosas. Digamos, en mi caso, profe, yo noté que me cambió un 0.07. ¿Esto se podría considerar leve? Claro, Sí. Ah, bueno, sí, sin eso sí. ningún problema. Es tal cual, esto es eh, totalmente inducido por lo que es la corriente de, perdón, por lo que es el proceso de hallar la tendencia en Excel. Menos al 10% se podría considerar leve. Yo diría que en este espacio sí. Hay que ver la precisión con la que salió en MATLAB, perdón, en MATLAB, en Excel, la precisión con la que salió la curva. ¿Mm? Es una curva muy aproximada o menos aproximada, pero sí, se puede decir que eh, es, es un cambio que se puede, o sea, no se puede decir como cambio leve, pero sí se puede atribuir a lo que es el proceso al proceso de hacer una tendencia. Pues esto ya es más de estadística porque si ustedes, por ejemplo, cuando hacen la estimación de la función exponencial, ahí les aparece un r cuadrado, ¿no? Ese r cuadrado viene dado a una especie de tolerancia que se le da hacia los datos. Entonces nos dice, esto está aproximadamente, digan ustedes, un 94% aproximado a lo que son los datos, ¿sí? Entonces va a haber un error del 6%. ¿Sí? Ahora, pues si tenemos dos curvas y ambas tienen un error del 6%, pues entonces podemos tener en total un 12% y podemos seguir atribuyéndolo el problema a lo que es la, el proceso de tendencia y no a lo que son las mediciones. ¿Sí? ¿Claros en esto? Sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Igual, o sea, la idea no es acá que se metan a mirar cosas de estadística, que cuánto es cómo se suman tolerancias, ese tipo de cosas, eso se ve en instrumentación y créanme que es una vuelta que yo no me quiero meter porque a mí no me trama, pero para nada. Y más allá que no me trame a mí, pues yo creo que de pronto es algo que se tiene que ver con la respectiva base de la estadística. ¿Mm? Pero hombre, pues, o sea, consideren que si hay unos cambios eh, que, como me decía el compañero, que son de 0.07, pues no hay ningún problema. O sea, realmente eh, dejémoslo que son aproximados, ¿sí? O sea, que están bien. Dejémoslo de esa manera. ¿Vale? Bueno. Ok. Les iba a mostrar pues cómo me quedó a mí, porque yo también hice el ejercicio. ¿Me va alguien a preguntar algo? Sí, profe, lo que sucede es que eh, inicialmente saqué como 5.000 muestras de LT Spice como en el formato de texto, ¿cierto? Porque Ujú. puse mucho, la frecuencia de muestreo la puse muy bajita, entonces cogía muchos datos. Pero no se supone que entre más datos debería ser más preciso, No, porque me está pasando lo contrario, porque, o sea, yo saco todos esos valores y cuando realizo el análisis en Excel me da muy alejado, mientras que si cojo 100 da un poco más preciso y pues no sé por qué. realmente ¿qué pasa? Lo que pasa es que es la capacidad de Excel para sacar tendencias, ¿sí? Para él es mucho más fácil sacar una tendencia de dos datos que sacarla de 100.
ese tipo de cosas pasa, porque pues, o sea, por ejemplo, haga un ejercicio fácil, por ejemplo, alinear balones en una recta, ¿sí? Usted puede alinear dos balones y pues le va a quedar una recta perfecta entre el uno y el otro. Luego le mete otro balón y pues tiene que cuadrarlo bien, ¿sí? Y así sucesivamente. Es mucho más complicado, mucho más difícil que todos queden en recta, ¿sí? Cuando más cuando más balones se meten. Es lo mismo acá. Si usted mete más muestras, el programa lo que va a hacer es tender a irse hacia ciertos valores más o menos que pudieron tener dichas muestras. O sea, ¿cómo se haría esto? Pues realmente el método matemático que se utiliza es una serie de promedios que se realizan. Entre más muestras se tengan, más discrepancias van a haber entre unas muestras y otras, ¿sí? Si el sistema utiliza un muestreo que no es muy preciso, es decir, que no utiliza muchos decimales, pues entonces él va a optar entre uno y otro, ¿sí? O sea, si por ejemplo, si la ecuación perfecta que representa todo perfecto, perfecto es, eh, digan ustedes, 3.45466678 ta, 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 ta. El sistema no lo va a tomar así. El sistema solamente tiene una cierta... Está estipulado para escoger entre, no sé, 3.45 y 3.46. Lo que esté en el medio no lo va a tomar, ¿sí? Entonces, él va a optar por uno y por otro. Y entre más muestras haya, pues él le va a quedar más difícil optar entre uno y otro. Y va a tender que... eh, va a hacer que el proceso sea más difícil, lleve más tiempo y pues salga eh, con un error más grande. No tanto así como lo sería con más pocas muestras, ¿sí? Porque con más pocas muestras realmente el error acumulado va a ser menor. Bueno, esto ya tiene que ver mucho con eh, análisis numéricos. ¿Cómo es que? Bueno, algo que ven los de sistemas y también, si acaso, ven los de eléctrica. Y créanme que eso es lo que pasa con algunos algoritmos de sistemas. Otros son más avanzados, otros no tanto. No sé, de pronto MATLAB no le pase lo mismo. Pero pues Excel, métodos numéricos esa vaina. Métodos numéricos. Pero Excel no creo que tenga un algoritmo muy, muy, muy especializado en ese tipo de cosas. ¿Sí? Sirve, pero no sé si está tan especializado como para ese tipo de cosas. Bueno, entonces les iba a mostrar cómo me quedó a mí. Esta es la curva. Esta es la ecuación que me quedó. Fíjense ustedes en lo que les decía del r cuadrado. Entre más cercano a uno, pues es mejor. Y fíjense que es muy parecido uno al otro. Y, mm, y acá está la recta de carga, que está como muy horizontal, pero pues ahí se nota una leve pendiente. Y va a dar acá. Este sería nuestro punto de trabajo. Lo cual lo que hice fue extrapolar, o sea, utilizar esta ecuación, ponerle valores y hacerla, ponerla hasta valores más altos, ¿sí?
para que se viera bien cómo el proceso debe poner una línea tangente resulta. ¿Sí? Aquí, en este punto, estará nuestro punto de trabajo, tal cual como aquí arriba lo estaba. Y si verificamos esto en el simulador, vamos a ver que Profe, qué pena interrumpirlo. Las gráficas que hay que poner, las curvas características, ¿tienen que ser del Excel o de LT Spice? es lo que usted quiera. Ok, gracias. Sí, obviamente en Excel pues sale mucho más fácil porque le va a dar la ecuación de una. Eso realmente como le quede mejor, porque la idea no es que gasten tiempo en hacer otras cosas más elaboradas. Entonces tranquilo. Listo. Bueno, vemos acá la curva como nos sale, súper bonita. Ahora, vamos a correr un archivo con lo que sería, bueno, cambiando el diodo por lo que me da a mí de tensión umbral y resistencia dinámica. Y me dio de la siguiente manera. Bueno, primero, bueno, pongámoslo acá. Tenemos que cambiar esto para que se muestre layout. La corriente, ¿no? Listo. La corriente y esto tenemos que ponerlo al mismo margen del otro. A los mismos límites. Y voilà. Entonces, si ustedes, si pudiéramos hacer como transponer una sobre la otra, una sobre la otra, vamos a ver que para valores cercanos a estos, los que estoy como señalando acá, vamos a tener una aproximación bastante buena. Ya luego la aproximación se pierde un poco, pero pues es simplemente porque el punto de trabajo está ubicado justo en la punta de la línea como tal, ¿vale? Pero bueno, ahí esa sería como la aproximación y como la muestra de que esta vaina funciona. Profesor, entonces para el PDF que hay que entregarle, hay que, estrictamente lo que está en la rúbrica, no hay que poner, yo qué sé, marco teórico, objetivos o algo así. Nada de eso, lo que esté en la rúbrica, yo califico ahí, me pongo a mirar, esto está check, esto está check, así. Ah, ok, vale, gracias. Listo. Bueno, muchachos. Uy, fue pucha. Es tarde, pero hemos respondido varias respuestas. Bueno, varias dudas. ¿Qué me decían? En Paint. No, que yo tenía un amigo de eso que el mejor simulador era Paint. No, tampoco. Profe, uno le puede quitar los primeros 4 valores para que quede parecida. Mejor dicho, ¿hasta cuántos valores es adecuado quitarle? Yo diría que lo más adecuado es quitarle en la curva los valores menores a 0,6. O bueno, si más o menos yo veo que mi curva se está parando aproximadamente por ahí a los 0,5, pues le quito lo que sea 0,3. O bueno, eso puede ser un poco al tanteo, un poco al error, porque pues si ustedes ven que en Excel no les da una aproximación bastante buena, pues entonces pueden empezar a quitarle algunos valores de los más bajitos, que son los que no representan como tal el modelo exponencial.
y cuando empiecen a ver que ya la curva ya tiene una mejor aproximación, ya lo pueden dejar hasta ahí, ¿sí? Profe, Y créame, eh, Cristian, que yo aprendí cuáles son las simulaciones en Paint y cuáles no. ¿Sí? Me iban a comentar. profe, lo que pasa, una preguntita. ¿Uno puede quitarle valores tanto por encima, o sea, los últimos valores como los inferiores, o solamente los inferiores? Los inferiores, ¿por qué? Porque, como le decía, este modelo exponencial generalmente es cuando o sea, se empieza a representar cuando el diodo ya está encendido. Entonces, como decirlo así, por decirlo, verlo gráficamente, esta colita de acá no pertenece a un modelo exponencial. Por eso nos va a dar muchos problemas cuando vayamos a Excel. Entonces, ya cuando quitemos esta colita, por eso yo les decía, más allá de 500 ya puede empezar a tomar ciertos valores, ¿sí? Por ejemplo, acá yo creo que para esta aproximación tan buena que logré, yo le quité todo hasta 500 milivoltios, 550 milivoltios, ¿sí? Porque todo esto prácticamente era cero. Y esto va a dañar cualquier tendencia exponencial que uno le ponga. Listo, profe, muchas gracias. Vale, bueno. Listo, muchachos. Entonces, seguimos con las dudas que me hicieron así grandes. Y hay una muy relacionada con lo que es la, el tiempo de recuperación inverso. Entonces, vamos a poner aquí la gráfica. La pregunta nos requería eh, cuánto más o menos nosotros eh, podíamos aumentarla en frecuencia. eh, o sea, preguntaba hasta qué valor de frecuencia era bueno simular. Entonces, bueno, eso depende mucho. ¿Por qué? Bueno, aquí si nosotros hacemos un, pues ya vimos el efecto, lo vemos aquí bien bonito, está ahí sin ningún problema, ahí está bien. Podemos medirlo, podemos poner unos cursores, los medimos y ya no tiene problema. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a subir la frecuencia, cada vez más vamos a ver que nuestro efecto, este efecto de acá, es comparable con la frecuencia. ¿Sí? Fíjense que es cada vez como más cercano. Y si seguimos haciendo, eh, aumentando la frecuencia de la fuente, vamos a ver que, como les digo, miren, el tiempo de recuperación inversa ya es comparable con el tiempo que dura el flanco de bajada de esta fuente. Fíjense ustedes. Y si en algún momento nosotros llegamos y lo hacemos lo suficientemente grande la frecuencia, la hacemos lo suficientemente grande, pues va a llegar el momento en que esta frecuencia no permita que el tiempo de recuperación inversa se cumpla completamente. Es decir, fijémonos acá. Fijémonos en una cosa primero. Ya la fuente ni siquiera es cuadrada. Ahora, fijémonos en otra cosa. Aquí no se alcanza a ver muy bien cuál es el tiempo de recuperación y cuál no. ¿Sí? Es algo muy raro porque esta curva, ¿qué es? Tiene sentido.
Entonces va a haber una frecuencia que realmente no, después de una frecuencia, después de cierta frecuencia nosotros ya no podemos medir correctamente el tiempo de recuperación. ¿Por qué? Porque la fuente es tan rápida, la frecuencia es tan alta que no permite medir este efecto. Bueno, ¿cuál sería la regla en este caso? ¿Qué tendríamos que hacer para evitar esto? Bueno, ahí también viene parte de la teoría. Si nosotros vamos a ver los datasheets del 4148 y del 4004, vamos a ver que ahí se especifica aproximadamente cuánto es el tiempo de recuperación inversa. ¿Mm? Ahora, este tiempo de recuperación inversa tiene que ser más pequeño que este valor del franco perdón, de este espacio que se da en el semiciclo negativo de esta fuente. ¿Mm? Es decir, el tiempo de recuperación inversa tiene que ser mucho más pequeño que el periodo dividido 2, que es lo que dura el semiciclo negativo. Y si lo vemos en frecuencia, pues vamos a ver que nos da esta relación. Por tanto, la frecuencia máxima va a estar limitada por esto, por esta expresión. ¿Sí? Bueno, esto sería. Ya después de esta frecuencia, los valores que se miden no son confiables. Entonces tengan cuidado con eso, porque pueden llegar a algunas interpretaciones que no son correctas. ¿Listo? ¿Se entiende mi punto? Bueno, Señor. este efecto como de trapezoide se puede arreglar un poco si nosotros le ponemos tiempos de subida y tiempos de bajada más pequeños a la fuente. ¿Sí? Pero bueno. ¿Sí? ¿Sí? Profesor, pero a veces he encontrado datasheets que tienen el tiempo de recuperación inversa supremamente diferente. Y a mí me da aún más diferente. Hay que, ¿Cómo cuánto? por ejemplo, yo qué sé, que me di 3000 nanosegundos y a mí me está dando 2000. Y en otro datasheet dice que son 1000. Bueno, esto tiene que ver ya también, igual que lo que decían de que no daba en 0,7 sino daba en 0,5, en 0,3. Esto también es totalmente modificable a partir del modelo que estén utilizando, a partir del modelo SPICE. Eso se puede modificar. ¿Sí? Entonces, realmente, bueno, es cuestión de ver más o menos cuánto está normalmente dando el tiempo de recuperación inversa y no pasarse de esa frecuencia. Si está muy cambiado con el datasheet, también hay una razón para eso, pero es es una pregunta que ustedes tienen que contestar. ¿Por qué pasa esto? De acuerdo, profe. ¿Vale? Eso, o sea, y bueno, les anticipo, la razón no es que el modelo SPICE está modificado, no, esa no es como tal la razón. La razón viene más a fondo de qué es lo que causa el efecto, ¿sí? Y bajo qué condiciones
se realiza la prueba eh, de estos diodos para medir su tiempo de recuperación, ¿vale? Más o menos ahí. Ahí les di una pistica. Sigan eso, ¿vale? Bueno. Listo, muchachos. Eso era lo que les tenía que contar como adicional. Sin embargo, pues ahí estoy abierto a cualquier duda que ustedes tengan. Me decía, bueno, es el turno de John Nelson. No, profe, no, ya, Ujú. es que hice la gráfica si no sabía cuál era el corte, el voltaje umbral, pero ya quedó claro. Ok, perfecto. Ah, gracias. Vale. ¿Qué más preguntas, muchachos? Profe, las respuestas, digo, sí, las respuestas a las preguntas las hacemos de forma explícita o de forma implícita. O, sí, ¿Cómo así? o sea, si literalmente ponemos, yo qué sé, concuerdan los parámetros encontrados con los del modelo usado en el simulador y abajo, sí, no, ta, 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 ta. O Ah, si, tiene que explicar por qué. O sea, siempre la respuesta no va a ser sí o no. O sea, siempre. sí, o sea, entiendo que toca poner el porqué, pero me refiero a que colocar, colocar las preguntas como tal, o sea, Mm, explícitamente la pregunta. sí, O sea, claro. con, Sí, o sea, es más fácil, es más fácil. Yo le entiendo que si quiere ponerlo como un texto y dentro del texto va la pregunta, yo creo que de pronto es como complicarse un poco. Puede poner la pregunta tal cual y ah, contestarla así, tal cual. ok, ok. Profe, para el corte, yo lo utilicé, yo hice las gráficas en GeoGebra, las puedo subir así el documento y ya. No hay problema. Que Ojebra está bien. Ah, vale, gracias. ¿Qué más preguntas? Dudas, inquietos. Profe, es que pues yo he visto que hay tres modelos, dos que mando en los archivos de material y otro que se utiliza para el 4004. ¿Cuál Mm, usamos? El que aparece en la vaina de Diodis, en el punto .txt. Ah, ok, vale. Sí, en ese archivo Diodis, pues ese se supone que es el que no está modificado. Sí, y otra pregunta diferente a la clase, ¿vale la pena hacer la doble carrera, o sea, eléctrica y electrónica? Depende de lo que usted quiera dedicarse luego. Yo tengo, yo la hice y yo tengo dos amigos más que la hicieron. No, pues eso sirve. Es el momento de empezar a preguntárselo. Mire, yo realmente en vez de inscribir cátedras que uno va a dormir de 7 a 9, yo lo que hice fue ver materias de eléctrica. Entonces en mi caso salió muy bien porque pues yo al dedicarme más hacia la parte de investigación, por ejemplo en la parte de las microredes, eh, siempre se trabajan las dos cosas, eléctrica y electrónica. Y para mi tesis, pues utilicé las dos carreras. ¿Sí? Los conocimientos de las dos estuvieron ahí incorporados. Entonces para mí fue apenas. Para mis compañeros, uno se enfocó más por la parte de la eléctrica porque es, bueno, pues no quiero desalentar a nadie, pero se consigue más en eléctrica en, en Colombia, mucho más que en electrónica, porque en electrónica nosotros no tenemos un gran desarrollo en electrónica, más allá de algo técnico. Eh, o sea, no, o sea, no es que no se halle, sino lo que pasa es que un ingeniero electricista, pues
o sea, nosotros aquí tenemos mucha infraestructura de electricidad y pues un ingeniero de ese estilo pues es útil desde el pueblo más pequeño aquí en Colombia hasta la ciudad más grande, ¿sí? El diseño de redes de distribución se puede hacer en Algeciras, es Huila, que sé que hay alguien de Algeciras, que no, no, no es por debajar a Huila, pero bueno, un pueblo, un municipio, sin ofender a nadie. No, es que se me ha pegado mucho, a mí me trama mucho ver las vainas de One Piece, el show de One Piece y siempre, siempre jode con los del Will, entonces algo así, por algo así lo hice, pero tranquilo. O sea, en la vereda más recóndita se necesita un diseño eléctrico, ¿sí? Pero pues algo electrónico, pues realmente los diseños electrónicos no es que se hagan mucho en el país. Sin embargo, este es el ejemplo de uno de los compañeros que terminó, que hizo conmigo la doble titulación. Otra compañera que lo hizo, ahorita también está trabajando en la parte de microredes y lo está haciendo en Siemens. Y lo mismo, a ella la contrataron en esa área es por tener las dos carreras. Entonces, si es útil en algunas ocasiones. Si es fácil, sí, es fácil. Es la doble titulación más fácil que usted vaya a encontrar en la Nacho, seguramente. Y si usted no quiere ver materias, eh, o sea, yo también vi electivas normales, pero pues si quiere de pronto utilizar, ok, no es de allá, bueno, súper bien. O no, no, ¿qué tiene de ser de Algeciras? No tiene ningún problema. Eh, si usted, si usted, digamos, eh, le sobran créditos y quiere de pronto, eh, pretende de pronto utilizar, diga, yo me demoré un año más en obtener la doble titulación, solo un año. Entonces, gastar un año de su vida para tener un título más, pues me pareció y me sigue pareciendo que es un muy buen arreglo como tal. Pero bueno, esto se sale un poquito del tema en el que estábamos, que es el taller uno. ¿Cuál será el proyecto final de la materia? No sé, no lo tengo pensado. Eso depende que también me caigan a lo largo del semestre. ¿Cuántos? Sí, sí, cálmese. Pues, o sea, bueno, yo entiendo la pregunta de plazo a corto plazo, medio plazo y largo plazo, pero, o sea, medio plazo, bueno, no sé si sea tan medio, pero medio plazo, ¿cuál es el proyecto? Largo plazo, ¿considera que es bueno hacer la doble titulación? Cosas así. Muy bueno. No. Sí, tenía un consumo inteligente el señor, algo así. No, créame que eh, créame que siempre es un plus tener la doble titulación. Si yo no tuviera esa doble titulación, no sería profesor en este momento. No sé si eso sea bien o mal, pero pues eso determinó mi camino. Mm. Bueno, bueno muchachos, supongo que ya no hay más preguntas. ¿Qué carrera le gusta más? Eso depende. Es que, mire, yo soy enamorado de la electrónica. A mí me encanta ver cosas funcionar así chiquitas y que prenda y apague la luz. A mí me encanta eso. Por algo escogí esta materia para dar. Pero ya
Mirando más la aplicación, me gusta más la eléctrica. Uno se puede cambiar en... No, pero no se cambie, no se preocupe, pues sí se puede cambiar, pero pues no, la idea no es que se desanime de una carrera, ¿sí? Mírelo más hacia lo que usted quiere hacer. Y si a usted le gusta programar, créame que en electrónica va a encontrar mucho y con sueldos buenísimos. ¿Qué otra materia le gustaría enseñar? Pues ya enseño taller de proyectos interdisciplinarios y no está mal, no está nada mal. ¿Qué otra carrera? ¿Qué otra materia? No sé, de pronto circuitos, me gusta mucho meterme con lo que es teórico. No sé. ¿Qué tan fácil o difícil puede ser acceder a la doble titulación? Solamente que te alcancen los créditos, no es más. No importa el papa, no importa el papi, no importa nada más. Solamente los créditos. Si uno hace doble con mecánica, queda mecatrónico. Sí, exacto. Si no le alcanzan a uno, uno puede tener un papa alto, no necesariamente de 4.3, porque conozco casos en que gente de papa de 4 le dejan tener unos créditos de más, pero eso depende de la cantidad de créditos. Eso es una solicitud que llega al consejo y dicen, mire, esta persona realmente le faltan, diga usted, 8 créditos. ¿Realmente nos va a importar que tenga un promedio de 4.3? No, no nos va a importar. Pum, le dan los 8 créditos y ya. Es que ni siquiera el 4.2, o sea, lo que les digo, o sea, a mi amigo le dieron 8 créditos teniendo un papa de 4. Eso no hay ningún problema. Yo mantuve un papa de 4 toda la carrera. Y, bueno, lo bueno es que a mí sí me alcanzaron los créditos. Entonces, sin problema. ¿Cuántos créditos adicionales se necesitan? Adicionales que yo había usado por ahí unos 15. 15 créditos, pero porque 30 de los que tenía, parte de los de 30 que tenía libre elección, de esos 30 que tenía de libre elección, 15 los usé para materias de eléctrica, utilicé otros 15 más y otros 15 los utilicé para electivas normalitas. No sé cómo habían cambiado los planes, pero de eléctrica a electrónica, pero hay muchas materias, la mayoría de materias son convalidables desde de quinto semestre para abajo, casi todas. Ah, sí, sí me sobraron créditos adicionales para la maestría. Sí, usted puede terminar una carrera al mismo tiempo que hace la maestría. Eso no hay ningún problema. Al igual que usted puede empezar la maestría, o sea, no hace tesis, empieza la maestría y termina la otra carrera al mismo tiempo. Creo que se da un plazo de un año para terminar su carrera y luego empezar maestría. Y si ya tiene una carrera, puede seguir la maestría sin problema y hacer la doble, eh, terminar con la doble. Depende. Si la tesis le va a servir a usted para su maestría, eh, es mejor, o sea, es mejor hacer tesis, en cierto sentido. Eso es muy relativo. Si usted tiene un profesor con el que usted ya ha trabajado y tiene algo montado, es mucho más fácil montar la tesis y ya. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque la tesis también le va a permitir a usted acceder a ciertas cosas en la maestría a las cuales usted no tendría acceso. Por ejemplo, la beca con la que yo cursé la maestría, la beca asistente docente, eh, yo pude acceder a ella gracias a la doble titulación y a que ya tenía
a algunas tesis y que tenía publicaciones acerca de esas tesis. O sea, lo importante de una tesis tanto, o sea, si usted le logra sacar un artículo a una tesis, que casi siempre, o sea, que casi siempre se puede hacer, o sea, créame que eso le vale más que cualquier cosa. ¿Sí? Sí, claro. Pero pasantías o prácticas, eso realmente ya es si usted pretende enfocarse más hacia lo laboral. Y si pretende más a eso, yo le diría que esperara un par de años para saber hacia qué enfocar su tesis. Porque a usted no le sirve enfocar su tesis hacia investigación estando en el ámbito laboral, ¿sí? Le sirve mucho más enfocar su tesis hacia parte de lo que usted ya tiene especialidad en lo laboral. Y créame que eso va a ser un plus en su ámbito laboral, un plus total. En mi caso, pues yo no, o sea, yo trabajé un rato en una empresa, pero al final me decanté más por la beca y por seguir en el campo de la investigación y pues por eso, más que experiencia profesional, tengo experiencias en investigación. Y pues por eso también estoy en taller de proyectos interdisciplinarios, por la investigación. ¿Pagaban menos? Uy, sí, o sea, cuando uno sale pagan 1.200.000. O sea, usted si consigue algo mayor, eh, tómelo, porque es que pues, al salir usted le pagan chichiguas. En cambio, en la maestría, cursaba mi maestría, no tenía que pagar matrícula casi y me daban 2.400.000. Eso, cualquiera se vende con eso. En semestres pasados, ¿cuál es el promedio del grupo del app de la nota? Mm, mm, no sé. Sacar un promedio. Siempre hay un gap. Siempre están los de 2.5 para abajo y los de 3.5 para arriba. Exacto, depende. No, depende de qué tan aplicados sean. Realmente, eso, eso no tiene ningún misterio. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas de la materia, yo hasta acá